te sigue, no podés ignorarlo. Es noticia, es debate. Es el tema del día, en Segundos Afuera. Julio Zapata, excombatiente, bienvenido al aire de Estación K2, aquí Raúl Lopeón te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Raúl, y a todo tu equipo, y la audiencia. Bueno, ¿cómo anda todo? ¿Cómo andan estos días? ¿Cómo va este 1 de abril? Bueno, es un día hoy en nuestra ciudad espléndido, pero bueno, para nosotros los veteranos de Malvinas, aquellos que nos tocó participar en el hecho bélico del 82, es un día de sensaciones, al menos expresándolo en lo particular, de sensaciones encontradas, ¿no? Porque por un lado es un día previo a un hecho histórico como fue la recuperación de la soberanía de las Islas Malvinas el 2 de abril, el día de mañana, y en virtud de eso también, ¿no?, quien les habla, festejar un poco la vida en el hecho de haber tenido la posibilidad de regresar con vida, ¿no? ¿Sabés que te hice sensaciones encontradas para mí? Te hice una pregunta casi sonsa para romper un poco el hielo, para poder acostumbrarnos un poco al aire a la entrevista, pero porque me imagino también que debe... La pregunta era la siguiente, era si todo el tiempo, yo no sé cómo puede llegar a vivir un excombatiente, un veterano, un héroe de Malvinas, todas estas cuestiones, si es que los recuerdos van, vienen, si hay fechas, no sé, tu cumpleaños, fechas de recordación de la familia, sí, bueno, el 2 de abril por supuesto, pero digo, son recuerdos que vienen y van, es momentáneo, en este caso se agudizan aún más llegada la fecha de la conmemoración del desembarco. ¿Cómo es tu vida respecto a los recuerdos y a tu participación en la guerra? Desde lo personal, ya que obviamente es la entrevista que me estás haciendo a mí, por eso refería a mis sensaciones encontradas. Siempre referencio que tengo esos dos fechas prácticamente de cumpleaños, ¿no? De mi nacimiento, aquel 2 de noviembre del 61, ¿sí? Y el 2 de mayo de 1982, con 20 años, cuando pude sobrevivir a la trágica consecuencia del hundimiento del Ara General Belgrano, que es donde me tocó participar en la guerra de Malvinas. Respecto a esta cuestión, es uno de los hechos dentro de la guerra, de la cantidad de días que duró la guerra, Julio, en los cuales más soldados argentinos perdieron la vida. ¿Le encontraste alguna explicación en la religión? ¿Le encontraste alguna explicación? ¿Se la buscaste o no? De por qué sos un sobreviviente de aquel momento tan álgido en la guerra. Bueno, diste un poco en la tecla con tu pregunta, porque hasta hace muy poco hemos tenido una reunión con los socios para decidir y tomar algunas decisiones, que fue este mes, y hablamos un poco de eso, ¿no? Que tenía que ver esto con la representación de nuestra asociación y cuál era el motivo. Y yo creo que aquellas que tuvimos la posibilidad, yo siempre hablo de posibilidad, porque dejo al libre albedrío de cada uno el tema religioso, sentimental, llamarlo como vos prefieras llamarlo, sino la posibilidad. Yo siempre digo que la posibilidad que tuvimos, aquellos que pudimos volver, generó ese compromiso, que no quiero decir que sea moral o no, pero está en cada uno, es de recordar a aquellas personas que ofrendaron lo más preciado que tiene, que es la vida. Entonces, es honrar el 2 de abril a esas 632 vidas argentinas que hoy permanecen en nuestro territorio, en las Islas Malvinas y en el mar argentino, que están custodiando en forma permanente esa soberanía a la que fuimos a defender. Entonces es una obligación, al menos yo lo siento así en lo personal, estar presente y recordarlos a ellos. Es lo que me genera a mí el 2 de abril. Bien, me imagino ver como asociación, como agrupación, como reunión, como colegas, se deben trazar varias misiones referidas a los objetivos que puede llegar a tener justamente en tu representación de presidente de la Asociación de Veteranos de Necochea. Me imagino que una tiene que ver con mantener el recuerdo vivo, ¿sí? Con la cantidad de visitas que hacen a los colegios, con hacer esta entrevista, yo creo que es volver a un momento incómodo. Yo no sé si hubiese tenido un hecho así en mi vida, si me encantaría volver, por más que sea una vez por año, porque hay personas que lo deben recordar solo una vez al año,
pero volver a recordar, hacer reuniones, encontrarme con mis colegas, ir a los colegios a dar charlas explicativas debe ser, pero momentos, me imagino, muy difíciles, más allá de la felicidad que te debe encontrar, encontrarte con un colega, pero volver a esos momentos, yo no sé si trataría de hacerlo. Me imagino que una de las misiones, es, en resumen, mantener el recuerdo vivo. Y la otra, ¿se traza en algún momento la misión de que en algún momento la soberanía pueda ser reconocida de manera legal, mundial, política, sin, por supuesto, un enfrentamiento armado? Sí, bueno, en tu reflexión hay como varios interrogantes a esas preguntas, ¿no? Sí. Dos cuestiones, desde lo institucional, la asociación en su estatuto en sí es esto que decimos, es ayudar y colaborar con cada uno de los veteranos de Malvinas, no solamente quienes son socios, sino todos los que hemos participado y que residimos aquí en la ciudad de Necochea y en San Cayetano y en Lobería, que son lo que abarca nuestro estatuto social. Y el otro es eso, recordar permanentemente ese hecho histórico para que tenga esa trascendencia y hablar, hemos empezado a hablar del concepto este que vos estás manifestando que tiene que ver con la soberanía. Respondiendo parte de los interrogantes que planteaste en tu pregunta, y creo que cada uno, a veces cuando nos reunimos, yo siempre digo que después de hacer una reunión, a veces compartimos un asado, tomamos una copa de vino, y a veces yo trato de compartir con todos, porque en cada uno de ellos, en su relato, está viviendo esa película, como una película, aquello que nos tocó en cada uno de esos 74 días que duró la guerra. Porque si ustedes se imaginaran en esas anécdotas que no todos pueden contar esa historia o no están o no se sienten preparados para hacerlas, en ese relato vivo que vos lo tenés en primera persona, ves a una persona ahí que somos todos superando los 60 años, pues bueno, han pasado 43 años, teníamos entre 18 y 20 años cuando nos tocó aquel hecho, vos decís, está viviendo esa historia, se está transportando a esa fecha precisa donde le ocurrió el hecho, en esos 74 días cuando le pudo haber tocado, ¿no? Como me pasó a mí el 2 de mayo. Y bueno, es volver a superar eso, y yo creo que ahí está en donde cada uno lo puede hacer, y como los psicólogos llaman, ¿no? Esa resiliencia a poder superar un hecho trágico. Y quizás eso demuestra para las personas, como lo que vos te estás manifestando, ¿no? Ese interrogante de saber qué es lo que te está pasando para poder superarlo, porque cuando te encontrás, obviamente está la alegría de ver una persona que está contigo, pero también recordar a aquel que no puede estar, porque al menos en el caso mío yo perdí 4 compañeros, ¿sí? De esos 323 que perecieron en el crucero General Belgrano, 4 son compañeros y 1 amigo personal. Así que por eso cuando los recuerdo y me encuentro con el resto que nos pudimos salvar, tenemos esos sentimientos encontrados, de la alegría del compañero que está con vida, pero también el recuerdo permanente de quien no pudo hacerlo, porque uno se pone a pensar no solamente en él, sino en la familia. Ese es el tema. Pero bueno, es motivo de superación cada día, y obviamente que vamos a convivir el resto de nuestros días con esos recuerdos permanentes. ¿Sabés? Estamos charlando con Julio Zapata, el expresidente justamente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Necochea. Julio, hay muchas opiniones respecto a lo que fue el inicio de la guerra, a lo que motivó en aquel momento al gobierno nacional a ir a una guerra, la cual ya se sabía que era una guerra, te diría, no sé, no quiero poner una palabra mal, pero una guerra desigual, ¿sí? O sea, la Argentina no contaba ni con el ejército ni con el armamento como para enfrentar a la segunda potencia mundial en estas cuestiones. Escuchaba el otro día un testimonio, una nota, repasando notas de archivo de un excombatiente que... había una nota a 2 excombatientes, por eso quiero saber tu opinión, ¿no? Porque no nos damos el lujo de charlar con ustedes continuamente. Uno que decía que había sido una locura total, como es la opinión de muchísima gente, de un gobierno alocado que lo que quería era tratar de solapar ciertos errores con una victoria en una guerra que era casi imposible. Y por otro lado, alguien que decía, era territorio argentino y había sido invadido y había que ir. O sea, él estaba consciente y decía, yo fui convencido de que había que ir a defender nuestro territorio. En tu caso, ¿cómo tomaste aquel llamado a la guerra? Bueno, en el caso particular mío, yo había ingresado en forma voluntaria a ir a
carrera militar, sí, en la Escuela de Oficiales de la Armada, con lo cual salí y egresé con un título de especialista en motores y máquinas todas de propulsión, entre ellos las calderas, y con un grado jerárquico, el primero que tiene, que es de cabo segundo maquinista. Bueno, uno en teoría se prepara para eso en una hipotética situación que es la que ocurrió. Tan solo ni bien egresado, me tocó con 20 años participar de un conflicto bélico. Lo que yo puedo reflexionar sobre ese aspecto, sin descontar los motivos que pueden haber tenido en ese entonces quienes tomaron esa decisión, porque va a haber miles de opiniones, pero sí como reflexión final decir de que toda guerra, y hoy lo vivimos y lo podemos ver a través de un teléfono o un dispositivo virtual, la guerra de Rusia con Ucrania, o sea, la guerra está siempre, hay un motivo. Ese motivo son motivos económicos, políticos o inclusive estratégicos geopolíticos. Dirimirlos es difícil, pero las decisiones los toman esos representantes de esos gobiernos políticos de turno, y a la guerra van al frente los soldados. Los que sufren esas consecuencias son los soldados, ¿sí? Y esto que vos estás preguntando, toda la vida la vas a tener, toda la vida vas a soñar, toda la vida vas a sentir cada vez que relatás el hecho que te tocó vivir, hasta el olor a la pólvora, el olor a quemado, o sea, los ruidos, los gritos. Es traumático. Entonces yo siempre digo que la guerra es lo último racional que el hombre puede llevar a cabo, ¿sí? Es terrible. Entonces, los motivos, bueno, ya todos podemos discutir cuáles fueron, pero quienes sufrimos las consecuencias somos los soldados. Te voy a meter en un terreno que yo sé que muchos de ustedes no quieren asistir, Julio, y es el tema de la política y las decisiones. Digo, ha habido un montón de vaivenes, ha habido utilización política como con tantos otros temas que le han ocurrido a nuestro país. En la actualidad, ¿cómo están? Respecto al reconocimiento, digo, que tienen que tener los héroes de Malvinas, los sobrevivientes de una guerra defendiendo el territorio nacional, digo, con los últimos gobiernos, ¿se sientan reconocidos? ¿Hay peleas todavía por librar? ¿Cómo es? Como siempre van a haber en todo este tipo de circunstancias, siempre todavía hay luchas por dar y sostener. Creo que luego de la guerra hubo un periodo de ocultamiento, olvido, no preocuparse el Estado porque bueno, no se ve que no era la prioridad. Los centros de veteranos y las asociaciones de excombatientes generaron su lucha, se han conseguido muchos temas de cuestiones que se tuvieron que atender, como trabajo, vivienda, y creo que todavía hay un poquitito pendiente el tema de salud, ¿sí? Es lo que siempre y constantemente, como todo el resto de la población, ¿no? Pero bueno, dado el hecho práctico de una guerra, creo que debería haber sido atendido, y eso todavía está pendiente. Creo que esa es la lucha constante que nos lleva a nosotros para seguir teniendo el bienestar que se merece, ¿no? Toda persona que ha pasado por esta situación traumática de una guerra. Referido a la sociedad, ¿sienten el reconocimiento? Digo, ahí me parece que es unánime. La sociedad hoy en día, bueno, pues te digo, uno de los hechos que tenemos como asociados es el transmitir, y eso lo hacemos a través de que siempre está presente y colabora el sistema educativo, ¿sí? Con las charlas, los docentes que hacen todo este tema de transmitir los valores que hemos defendido, que es el tema de la soberanía territorial sobre ese archipiélago de las Islas Malvinas. Y bueno, ahí está, la docencia de eso, ¿no? Cuáles son los motivos y los derechos que sostenemos. Sobre todo el hecho de Malvinas, yo creo que lo que puso en principio es la vigencia de la integridad territorial. Ese es un sostén que es el valor y el pilar fundamental para reclamar soberanía sobre nuestras islas. Y la sociedad yo creo que está un poco más consciente, al menos desde mi concepto, porque nos sentimos, al menos en lo particular, más reconocidos. No solamente como hecho de valor de enfrentar una situación como la guerra. Creo que lo da el hecho de los relatos y las historias por todo lo que tuvimos que afrontar y cómo lo hicimos, ¿no? Con hidalguía y valor, sobre todo en eso, ¿no? De haber cumplido con algo que nos tocó y que esa responsabilidad la pudimos llevar a cabo, como bien dijiste, ante una gran potencia que, bueno, se
su tradición siempre es la guerra, ¿no? De conquistar, de colonizar, y que bueno, aún lo sigue haciendo, no solamente con la guerra, sino que lo hace desde otros ámbitos, quizás también de lo económico y el poderío que tienen, ¿no? Son días de mucha emoción para todas las familias de excombatientes, de caídos en la guerra, de veteranos de guerra. En el día de mañana la sociedad toda se suma, creo yo, a este gran homenaje a los héroes de Malvinas en el 2 de abril. Contame un poco, Julio, cómo tienen preparados los actos. Entiendo que se va a hacer la vigilia esta noche, ¿no? Como se hace... Sí, comienza esta noche y inclusive estamos invitados. La Big One, que creo que tiene a Gesualdi participando, sí, y a otra gente, nos han invitado para las 20 horas, sí, hasta las 21 a un concierto en el Centro Cultural. Luego tenemos la vigilia a las 23:45, ¿sí? Ahí vamos a estar acompañando, nos van a acompañar muchas personas, sobre todo de la comunidad de Quenguén y de Necochea. Van a estar, como siempre, creo que los motoqueros, agrupaciones de motos. Y mañana está el acto, bueno, estamos invitados a la Ribera, ¿sí? Los vecinos de la Ribera de Quequén, alisamiento del pabellón, que ya lo empezamos a hacer desde el año pasado, que hemos sido invitados y lo quieren hacer en forma permanente, todos los 2 de abril, así que vamos a acompañar los que podamos. Con esta bandera también se va a izar ahí el pabellón, entonar el himno, va a estar también Gesualdi y uno de sus hijos acompañando, y luego, bueno, el acto oficial en la plaza, con la llama votiva en la avenida 59, ahí casi frente a la municipalidad, a las 10:30 y 11:30 aquí en la localidad de Quequén, frente al imponente monumento de la gesta de Malvinas, 11:30. Julio, te mando un abrazo grande. Pretendo que puedan recibir el reconocimiento que toda la sociedad les hace cada vigilia, cada 2 de abril, que puedan adaptarlo, que puedan recibirlo y que puedan disfrutarlo, porque realmente son héroes de Malvinas, y te agradezco por este testimonio. Bueno, dame un segundito más que sí, lo que me olvidé, te tomo un poco un tiempo del aire. Por favor. Está un barco de la Armada Argentina, ¿sí? ¿sí? El destructor Almirante Brown, aquí en el puerto. Va a tener acceso, o sea, creo que está arribando ahora al mediodía, creo que va a abrir puertas a visita al público, calculo que a las 15 horas hasta 18, en el día de hoy, y mañana también lo va a estar haciendo en ese horario. Bien. Así que está invitado toda la comunidad a conocer un poco parte de historia que está en ese barco, ¿no? Zona Banquina Porto, del lado de Necochea, ¿verdad? Exacto, en lado de Necochea, y creo que el acceso va a estar dado por lo que es la zona de Puerto Barrela, por ese portal. Bien. Julio, muchísimas gracias por la nota, y por favor. Y a ustedes, que tengan un buen día. Abrazo grande. Julio Zapata, excombatiente de Malvinas, la nota del día de hoy. La entrevista del día fue presentada por Laboratorio Gabarrino. Análisis